Hola, pues retomando la cápsula anterior, ahora vamos a ver los objetivos del lenguaje democrático. Uno de los objetivos del lenguaje democrático es vincular los actos del gobierno con el ciudadano. Imaginen que ustedes acuden a una agencia del Ministerio Público y en la primera barra de inicio al acceso a la dependencia, ustedes preguntan dónde pueden realizar una denuncia. Y la primera persona que está en este acceso les dicen, no, disculpe, aquí no se puede porque no es nuestra jurisdicción. La palabra jurisdicción en un inicio causa resquemor, dicen, el ciudadano de a pie no conoce esta palabra que utilizamos frecuentemente, jurisdicción, y entonces lo que va a hacer el ciudadano es, bueno, ¿y qué es eso, no? ¿En qué consiste? ¿Dónde es? ¿O a qué se refiere esto, no? Imagine el supuesto en el lado contrario, que nosotros ya sabemos lenguaje democrático y decimos, disculpe, aquí no es nuestro ámbito de competencia, pero usted puede preguntar en esta área. El cambio es radical al usar una palabra complicada, que no usamos la mayoría de la ciudadanía, que es jurisdicción, a decir que no es el ámbito de aplicación y competencia y que puede ir a otra área. Esto genera un gran cambio en toda la sociedad y eso hace un acercamiento más de la ciudadanía con los actos de gobierno. Ese es uno de los objetivos que pretende el lenguaje democrático. Otro de los objetivos es garantizar el derecho de los sujetos a comprender. En el país en la actualidad no existe este derecho a comprender tan marcado como en materia internacional. En materia internacional ya existen movimientos que vinculan o exigen a la ciudad, a los gobiernos, tanto federales, locales, municipales, poderes públicos, inclusive el poder judicial o el poder legislativo, para que ellos tengan derecho a comprender de lo que se está diciendo. Porque la mayoría de los textos jurídicos son tan complicados que solamente están dirigidos para una persona en especial. Sin embargo, el ámbito de aplicación de la ley es general, es para todos. Diga lo que diga la ley, todos debemos entenderlo. Este es un obstáculo también para el uso del lenguaje común, que el lenguaje democrático pretende ir más allá. Y por eso es uno de los objetivos del lenguaje democrático. Otro de los objetivos es promover la transparencia y la rendición de cuentas. En materia internacional este es un parámetro muy importante. Tratar de ser transparentes y rendir las cuentas en todos los actos que realizamos. Otro de los objetivos del lenguaje democrático es perfeccionar los marcos jurídicos, regulatorios y legislativos que gobiernan diferentes actos de gobierno. En materia internacional ya existen comisiones, asesores, grupos, organizaciones que se vinculan directamente con los parlamentos o con los senados locales para que dentro de la legislación que vayan a expedir o vayan a aplicar tenga un lenguaje que todos podamos comprender. No estamos lejos de eso, es la tendencia internacional y para allá vamos. Otro de los objetivos del lenguaje democrático es modernizar los procesos de procuración de justicia. Estos procesos tienen que ser más ágiles. Como ya vimos en la nueva reforma del sistema penal acusatorio, la oralidad, la independencia, la horizontalidad y todos los principios que siguen en esta materia tienen que seguir aplicándose y estar a la vanguardia en materia internacional para que esto no sea obsoleto, no sea cansado y obviamente sea desvinculado con todo el gobierno para generar incertidumbre. Es por eso que uno de los objetivos del lenguaje democrático es modernizar estos procesos de procuración, no aplicando recursos públicos, sino con una herramienta fundamental que consiste en la comunicación, una comunicación clara y sencilla, que es lo que pretende con esta herramienta que se propone dentro del gobierno, ¿no? Generar confianza en la procuración de justicia, en la medida que entendemos lo que nos están diciendo y nosotros podemos participar en esto, podemos ya vincularnos directamente. Como les decía, si ustedes van y preguntan qué es una chafaldrana y no les dicen en primera instancia, lo que genera es una inseguridad, inclusive como que hay algo de impunidad o de corrupción por ahí. Y cuando usan las palabras comprensibles, los ciudadanos pues, podemos acercarnos sin ningún problema y generar más certidumbre de lo que estamos haciendo y no creer que acercarnos a una dependencia de gobierno, o en este caso una agencia del Ministerio Público o la Procuración de Justicia, podamos estar desvirtuados de este acceso, ¿no? Bueno, también favorecer los esfuerzos gubernamentales en la elevación de estándares de calidad. En materia internacional, todas las instituciones son evaluadas para ver qué estándar de calidad tenemos, entonces uno de los objetivos también consiste en eso. Finalmente, favorecer la comunicación institucional, contribuir al entendimiento jurídico administrativo de las leyes, generar cambios institucionales, adaptar el lenguaje administrativo a condiciones democráticas de la sociedad, apoyar la democratización administrativa, política y social en ámbitos gubernamentales y otorgar beneficios a la ciudadanía, son de los objetivos finales que se pretenden en el lenguaje democrático. Bueno, dejemos hasta aquí este tema de los objetivos y pasemos al tema fundamental de este módulo. El tema fundamental de este módulo se refiere a las recomendaciones del lenguaje democrático. Como primera recomendación, siempre hay que tener en cuenta
que hay que observar al público a quien va dirigido. No es lo mismo que usemos palabras complicadas, tecnicismos, como los peritos usan palabras que son muy propias para su área, en un ámbito de sus coloquios, en un ámbito de sus universidades, en un ámbito local, porque ahí sí pueden usar palabras complicadas, difíciles, poco entendibles, porque su misma comunidad los entiende. Igual los policías pueden tener sus propios códigos que pueden ser entendibles entre ellos. Igual los abogados de la Facultad de Derecho, en un congreso, en una conferencia, pueden usar términos que son especializados, que son comprensibles para esa comunidad. Sin embargo, en el lenguaje democrático, el objetivo y la gente con la que estamos hablando es toda la ciudadanía. Entonces, si vamos a observar el público a quien va dirigido, en general, es toda la ciudadanía. Entonces, como consecuencia, tenemos que tomar en cuenta que todos nos deben de entender lo que tratamos de decir. La segunda recomendación del lenguaje democrático es usar oraciones simples y positivas, ser breve. Hay algunos textos que son muy complicados y que en su mayoría, cuando uno los revisa, tienen ideas que tal vez no son tan comprensibles. La idea es ser breve y utilizar palabras simples para que podamos entenderlas todas. Tercera recomendación del lenguaje democrático es usar palabras positivas en vez de palabras negativas. Y aquí voy a poner un ejemplo. Una palabra negativa sería: no se permite el acceso a personas sin gafete. Una palabra positiva sería: para entrar, debe de portar gafete. Ustedes podrán observar que en una u otra palabra positiva o negativa se genera una reticencia de la ciudadanía y en otras una aceptación. Vamos a poner otro ejemplo. En palabras negativas sería: no se aceptan solicitudes con la información completa. De entrada es así como que así lejano, ¿no? Pero si usamos palabras positivas como: solo aceptamos información, solo solicitamos solicitudes con la información completa, nos da un mejor acercamiento con la ciudadanía. Otra recomendación del lenguaje democrático es tratar de ir de lo general a lo particular. Esto es muy importante. Cuando nosotros hablamos más de lo general que de lo particular, generamos menos incertidumbre, porque las particularidades en el lenguaje y en el discurso y en la argumentación nos da un grado de aceptación. Sin embargo, en la generalidad es un entendimiento con mayor capacidad. Por eso es que se recomienda ir de lo general a lo particular. Otra recomendación es ser claro en las oraciones. Consiste en el uso del lenguaje objetivo de cualquier persona o sujeto procesal pueda entender sin la necesidad de acudir a un experto. Eso es uno de los objetivos y es una recomendación que se usa en el lenguaje democrático. Intentar dar ejemplos solamente en casos simples. En la actualidad nuestro sistema penal acusatorio todavía está en desarrollo y tiene algunos ámbitos que no son perfeccionados. Muchos de los ejemplos no se aplican a todos. Muchos de los casos no se aplican a todos. Entonces eso es lo que genera una incertidumbre al decir que un caso puede aplicar a todos los demás casos o puede ser un criterio para aplicar a los demás casos. Cada caso tiene sus particularidades, cada asunto tiene sus particularidades. En el sentido del lenguaje democrático es que tratar de dar ejemplos solamente en casos simples. Otra recomendación del lenguaje democrático es que el lenguaje verbal no es exclusivo. También en la oralidad, este principio tiene que tener la pauta para que nosotros, los operadores jurídicos, podamos usar el uso de ademanes, el corporal, la comunicación, y para este caso el lenguaje democrático tiene algunas recomendaciones. Primero, establecer contacto visual. Segundo, evitar encorvar la postura. Tercero, dar la mano con firmeza. Cuarto, no cruzar los brazos. Quinto, no mirar hacia abajo. Sexto, evitar echarse hacia atrás. Séptimo, no manosear con inquietud. Octavo, no invadir el espacio físico. Noveno, evitar mirar el reloj. Y décimo, evitar fruncir el ceño y hacer gestos. Esto en la comunicación que no es verbal genera cierta reticencia en la comunicación con el ciudadano. Imagine que ustedes acuden a una agencia del Ministerio Público y lo reciben con los brazos cruzados, o viéndose al cielo, viéndose al suelo, o viendo su reloj y no les ponen atención. Esto en el lenguaje democrático se trata de evitar. Por eso el uso del lenguaje corporal también es importante. Otro ejemplo, otra recomendación del lenguaje democrático es el uso de la voz activa. La voz activa se refiere a que el sujeto de la oración es quien realiza la acción, y la voz pasiva es el sujeto que reciba la acción. Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, en voz pasiva se puede decir: se aprobó por el Congreso. En voz activa es: el Congreso aprobó. ¿Quién es que está realizando la acción? En voz pasiva, las cerraduras del departamento fueron rotas por el C. Juan Pérez el día tal. En voz activa sería: el C. Juan Pérez rompió las cerraduras del departamento el día tal. Y último, un ejemplo para darnos claridad. En voz pasiva sería: las normas son emitidas por la dirección. Y en voz activa, la dirección emite las normas. Esa es una recomendación del lenguaje democrático porque cuando hablamos en voz activa nos da mayor entendimiento de lo que estamos diciendo.
El uso correcto del tiempo verbal es fundamental, y aquí voy a hacer un énfasis en la redacción de todos los documentos que realizamos. Muchas veces usamos en forma incorrecta los sustantivos de la acción, y esa es una recomendación que tenemos que ver en documentos que estamos realizando. Usar palabras estrictamente necesarias. Como ya lo comenté, algunos escritos son tan elaborados, tan extensos, que solamente repiten muchas cosas de las que ya se traen en los expedientes, muchas cosas que ya se traen en las carpetas, y cuando queremos ver lo esencial de la comunicación, llegan 2 o 3 párrafos que tuvimos que haber leído y tuvimos que haber revisado toda la carpeta. La recomendación del lenguaje democrático es usar palabras estrictamente necesarias. Otra recomendación del lenguaje democrático que hemos repetido varias veces es utilizar palabras comprensibles, palabras sencillas que faciliten el entendimiento de todos los sujetos procesales. Las siglas o abreviaturas no están peleadas en el uso del lenguaje democrático, pero lo que ponemos énfasis aquí es que antes de usarlas se expliquen. Por ejemplo, si una víctima acude a la agencia del Ministerio Público y le dice, oiga, es que busco atención, y el Ministerio Público le dice, bueno, vaya usted al CIBA. Y la víctima, con el impacto que tiene, pues no sabe qué es el CIBA. Pero si lo explicamos antes, que el CIBA es el Centro de Investigación Victimológica y Apoyo Operativo, que es para que la puedan ayudar, entonces la víctima tendrá esa comprensión plena. Bueno, el uso de mayúsculas, el uso de títulos y conectores también es muy importante en los textos, ya que la extensión del uso de mayúsculas, la extensión de títulos y la extensión de conectores nos pueden ayudar a limitar el conocimiento de un documento o saber qué precisamente se trata ese documento. Evitar gerundios. Es muy recurrente en el uso de los abogados usar los gerundios. Vamos a ver 2 ejemplos para que ustedes puedan tener claro esto. Un ejemplo de uso incorrecto del gerundio es, el avión se estrelló siendo encontrado a los 2 días. El uso correcto sería, el avión se estrelló y fue encontrado a los 2 días. Otro ejemplo sería, el ladrón huyó siendo alcanzado por la policía, que está usado en el gerundio en forma incorrecta. Y lo correcto sería, el ladrón huyó y fue alcanzado por la policía. Bueno, finalmente, la recomendación del lenguaje democrático es evitar el uso del lenguaje técnico, legal, especializado. Ya lo hablamos, indubio pro reo, subjudice, impetrante, son palabras que no nos acercan a la ciudadanía y nos alejan más. Entonces, el uso del lenguaje democrático evita ese tipo de comprensiones porque sí podemos explicar las cosas sin esos tecnicismos tan complicados que nos dificultan en la comunicación. Bueno, yo me despido con una frase que siempre digo en todas las clases, es que las desgracias de todos los hombres siempre provienen de no hablar claro. Albert Camus. Gracias.